Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Ahí yo estoy listo, así que tú me das la instrucción y... Ya. Espérame, ¿todo bien? Botones de silenciado, sí, intro, todo, perfecto, sí, estamos bien. A la gente que está escuchando este podcast ya a la altura 80, que me escuche, que diga qué botones aprieto, ya como que le da lo mismo, ¿eh? Da lo ¿Cómo mismo. están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Un capítulo especial, nos costó grabar este capítulo, nos costó grabar, lo estamos grabando desde el 2023, con eso se los digo todo. Y lo grabamos en 2024 para estrenarse en 2025, o sea, estamos hablando en el futuro, ¿viste? Lo coordinamos en el pasado para grabar en el presente y publicarlo en el futuro. ¿Viste? Somos el metaverso andando, el multiverso. Oye, hoy día tenemos un capítulo especial porque vamos a hablar con alguien que hace rato sigue en redes sociales, me parece súper interesante, sobre todo en LinkedIn, sus publicaciones. Y acá tenemos a don Marcelo Pérez, más conocido como Perfecto. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien decía Miguel, llevamos ya tratando de agendar esto como un buen par de meses, así que se haya Sí, logrado ya es suficiente mérito. sí, bastante. Oye, hay muchas cosas que quisiera preguntarte, pero una de las primeras es, partiste estudiando arquitectura. Partí, sí, exactamente. Eso fue el 95, si no me 4, equivoco. 95, 94 en la USACH, 95 en Sí, la Chile. exactamente. Yo, bueno, vengo como una formación bien tradicional en ese sentido. Padre que trabajaba, madre que estaba en casa, y en ese tiempo, imagínate, mediados de los 90, estaba como muy bien visto, era un valor verdaderamente, un logro profesional el tener un contrato, estar contratado así jornada completa en lo que entendemos por empleo estable. Entonces, en ese tiempo, yo como persona muy inquieta intelectualmente, desde muy cabro chico, fanático de la lectura, de dibujar y todo esto, empecé a buscar qué es lo que podría hacer como acorde a lo que más me apasionaba hacer, que era el dibujo. Y tenía en ese tiempo, además, que ni siquiera había internet, entonces la información a que uno podía acceder para tratar de dilucidar en qué carrera funcionaría mejor era súper así fragmentaria, muy poca o mucho prejuicio. Entonces recuerdo profesores del colegio, mis propios padres, que lo hacían también con la mejor intención, pero te decían, estudia arquitectura, que después en lo que yo pude ver ahí no tenía prácticamente nada que ver con dibujo. Tiene, por cierto, es una carrera también, se le llama artística, pero es otra cosa. Diseño es lo mismo, que conviene aprovechar de pasar el dato a los que estén pensando estudiar diseño. Diseño no Licenciatura en diseño necesariamente. gráfico, estudiaste en la Católica. También, Exactamente. después. Y esa no es una carrera necesariamente artística. Tiene, por cierto, se usa también, digamos, como expresión el dibujo, qué sé yo. Pero entonces, efectivamente, pasé primero por la Universidad de Santiago, donde tuve esa feroz crisis vocacional de haber estado un par de semanas nomás. Y dije, esto no es para mí. Luego hice preuniversitario, entré a la Chile, donde traté de A lo sacar mismo, a lo a mismo. arquitectura, sí, exactamente. Porque un poco, como te decía, influido por eso, en que decía, es una carrera estable, que tiene buenos ingresos, lo que hoy en día sabemos que es algo bastante discutible. El mismo concepto es la palabra estable. Y después ya ahí estaba perdidísimo. Dije, no sé qué hago con esto. Duré muy poco, de hecho, en ambas universidades. Entonces, básicamente no alcancé ni siquiera a pagar colegiatura. Y después ahí dije, bueno, parece que lo mío podría ser diseño. Y me fue bastante bien cuando hice nuevamente la aptitud. Y ahí decidí a sacar la carrera de diseño en la Católica, que es donde egresé finalmente. Sí, o sea, pasaste por las tres públicas grandes al tiro, así como Porque, USACH, Chile, Católica. ¿Qué tanta cuestión acá? Las pruebo todas. claro, tenía suficiente puntaje, pero bueno, ahí podemos hablar también, yo creo que ese sería tema para otro podcast, de lo que es la educación superior en Chile, cómo se orienta, cómo uno decide, y también hoy en día, cómo cambia tu trayectoria. Eso es No, temazo. y hablar de educación, de cómo te preparan, de que te Bueno, preparan para hacer una prueba, haciendo que no te preparan para la vida. O sea, para los que no saben, Chile está muy mal posicionado en los exámenes de PISA, que mm, buscan la aplicación de los conocimientos a la vida diaria. Y es que literalmente no comprendemos lo que leemos y no podemos hacer una operación matemática simple, porque nos preparan para hacer una prueba y no exactamente. para prepararnos para la vida, para saber contar, para que no te caiga el contador. O sea, Y ni qué eso es. decir lo que es ejercicio profesional. Como te digo, eso ya daría para otra rama también tremenda, pero es cómo salen profesionales con sendos títulos, con posgrados, y no saben
cuánto cobrar, cómo gestionar propiedad intelectual, o sea, bueno. Y estamos hablando, sí, y hablamos de universidades connotadas, universidades importantes, no estamos hablando de privadas de nombre extraño como Exacto, bolivariana, que ni siquiera sé que existe, espero que no me manden. exacto. ¿Existe todavía la bolivariana? La No, iberoamericana, esa ya no existe, esa sí sé que no existe. Entonces, o la iberoamericana, o la del Pacífico. La del claro, Pacífico, claro. no, Pacífico era bueno en creatividad, tengo que decirlo. Ingeniería comercial no tanto, yo le hice un exalumno, pero en temas de diseño, publicidad, le iba muy bien. Hay muy buenos publicistas del Pacífico, pero Ujú, ya murió igual. exacto. Donde alguna vez me tocó, de hecho, dar una charla también, en la del Pacífico, recuerdo, sí, sí. Tremendo. Oye, ya después de esto, no sé si alguna vez tú escuchaste y partamos por la base que quiero hacerte esta pregunta. ¿Alguna te dijeron, oye, nunca vaya a ganar haciendo dibujos cuando te vieron dibujando en el cuaderno? Sí, sí, Porque sí. asumo que lo hacía, ¿no? Dibujar en el cuaderno. Y te Sí, dice, deja de hacer eso, nunca vaya a ganar plata haciendo eso. Y hoy día te dedicas finalmente a ganar plata haciendo dibujitos en el cuaderno. exacto. Les torcí la mano al destino. Sí. Bueno, sí. Ahora le voy a mostrar el cuaderno a la profe, es como, gano plata con esto. Toma. Y claro, y lo que pasa es que, como te digo, yo cuando, mi generación, los que somos los X, que ya tenemos hoy en día entre 45 y 55, yo tengo 47 años, imagínense en el Chile en que crecimos también, en que no había internet. De hecho, yo conversando con mi viejo, que en paz descanse, yo le preguntaba, ¿conocen la palabra freelance? Me dijo, nunca la escuché en mi carrera así de trabajo. Que imagínate, el partido trabajando en los años 60, 50, 60. Entonces eran cosas completamente ajenas. Ni qué decir tratar de dedicarse al arte. Esas frases que escuchamos de pronto y que se hacen hasta el día de hoy, memes, yo lo veo incluso en grupos de artistas o diseñadores que dicen por amor al hambre, ese tipo de cosas, calaban muy profundo. Uno las veía Claro, así por amor también. al arte, por amor a... Sí. Exacto. Entonces, yo también fui víctima de eso. También una de las razones, como empezamos la conversación, por qué yo preferí estudiar arquitectura en vez de dedicarme a, por ejemplo, arte. Aunque también, a medida que fui, por supuesto, interiorizándome en lo que eran las carreras, licenciatura en arte tampoco tiene mucho que ver con ilustración. Eso es súper interesante. Hay aquí un par de, hasta donde yo estudié esto, había un par de instituciones de educación superior que impartían la carrera de ilustración, pero también estaba súper desorientada. Lo hacían con buena intención, no me cabe duda que había una motivación de convertirlo en carrera, entonces eso no puedo criticarlo, pero también veía mucha desinformación en cuanto a ejercicio profesional, gestión de propiedad intelectual e internacionalización. Eso está, como te digo, una cosa muy incipiente. Y bueno, yo también cuando partí con esto, traté de sacar esta carrera de arquitectura, no me fue bien, no me gustó, no tenía dedos para ese piano, y empecé con diseño. Diseño a medida que yo iba sacando la carrera y ya luego cuando egresé, me di cuenta que, por ejemplo, yo asistía a charlas, tenía también asignaturas que hablaban un poco y por supuesto estaban orientadas a lo que es el ejercicio de diseño. Y mientras más me introducía en eso, más veía que en verdad esto no es algo que me interese. Va por otro lado. Tuve después conversaciones en la medida que empecé a hacer estos proyectos como Grafiscopio, que buscaba como un poco profesionalizar las carreras artísticas. Tuve muchas conversaciones con gente del área de diseño y me di cuenta que efectivamente era otra cosa. Entonces, yo por mi propia cuenta, yo partí trabajando, mi primer empleo fue en segundo año de la universidad, que trabajé para una editorial pequeña que estaba en Santiago Centro. Canta Y claro, exactamente, como canta ilustrador. claro, como ilustrador. Que hasta donde sé no existe hoy en día esa editorial, pero fue una tremenda escuela, porque me empecé a dar cuenta primero que uno podía efectivamente ganar dinero con el dibujo, que era algo que sí me apasionaba hacer, me motivaba muchísimo más que estudiar diseño y lo otro que había intentado, pero que esto de a poco me empezó a llevar a crear como una conciencia de que el arte y el negocio no son opuestos. Tú puedes efectivamente maridarlos. Y el siguiente paso, porque ahí ya fui pasando por agencias de publicidad. Pongo un paréntesis, yo no creo que puedes, yo creo que debes. Debes Exacto. marinar, no, no es como un, mira, es una posibilidad, es como, es la posibilidad. Porque de Exactamente. verdad, si tú quieres vivir de esto, tienes que conciliar que el arte es un negocio, como Totalmente. tal. Y si no lo concilias así, sí vas a por amor al hambre. ¿Sí? Si no lo Totalmente. concilias como un negocio, ¿cachai? Que tu arte, que tu creatividad, que tu idea, que tu concepto es un producto vendible, es que esto uno lo dice y como que algunos artistas rajan vestidura, ¿no? Es como de, no, no voy a prostituirlo. Y es como de, creo que, ya quiero hacer mi salve y meter mi cuchara. Es distinto crear algo tuyo y capitalizarlo que
venderte y hacer lo que el mercado quiere para capitalizarlo, ¿sí? Ujú. O sea, yo creo que cuando te vendes es cuando empiezas a crear lo que el mercado quiere y no lo que tú quieres. Pero cuando tú creas lo que tú quieres y encuentras tu mercado y comienzas a generar dinero con eso, sí estás capitalizando, sí estás vendiendo tu proyecto, solo que no te estás vendiendo a ti, ¿sí? Claro, ahora ahí tocaste un tema que es súper importante porque también se enlaza con la pregunta anterior, de que eso tampoco son opuestos. A veces los artistas yo también lo fui, también pasé por esto mismo que iba a decir, pero uno tiende a ser como un poquito dogmático, a ser muy purista, a que no se contamine mi arte, que el dinero lo corrompe, el negocio busca solo lucrar, esas palabras que tienen una carga, tanto social, política, cultural, que a veces también se convierten en limitaciones. Yo, y aquí lo confieso ya que estamos en este foro, yo también partí así, también me tocó agachar mucho la cabeza, tener que hacer trabajos que detestaba o para proyectos o empresas con las que yo tenía diferencias tanto de criterio, de cómo yo hubiese abordado, por ejemplo, una campaña, hasta diferencias, no sé, pues, culturales o sociales, de lo que yo pensaba que podía ser un aporte del arte. Entonces, fue un periodo, llamémosle así, oscuro, donde tuve que hacer mucho trabajo por encargo, y es algo que yo promuevo, le digo mucho a los artistas, es una excelente escuela para curtirte, tanto saber separar emocionalmente tu trabajo de tu obra, o sea, de lo que tú eres como persona, saber separarlo, o sea, realmente tú vas a tener que hacer cosas por encargo porque pagan bien y te permiten pagar tus cuentas para vivir tranquilo, ¿cachai? Algo así tan concreto. Y ojo, tan sencillo, no es algo nuevo, ¿ah? ¿Se acuerdan los mecenazgos? ¿Se acuerdan? O sea, Exacto. ¿ustedes saben que la Mona Lisa es un trabajo por encargo? El David es un trabajo por encargo. Son trabajos por encargo. Muchos artistas de los que conocemos como bellas artes también lo hicieron, como bien dices tú, Leonardo, o sea, el Renacimiento, estamos hablando del año 1400, Sí, hasta Toulouse-Lautrec y, por ejemplo, artistas que no fueron considerados al principio como Norman Rockwell, como parte del círculo de las bellas artes. Hoy en día son súper reconocidos. Y como bien decías tú antes, también yo, ese trabajo por encargo me permitió, como tenía fechas, tenía plazos, tú tenías que entregar las cosas contra reloj, vas desarrollando sin querer, porque muchas cosas te confieso que las odié. Tener que hacer ya el trabajo para ayer, que era bien pagado, pero te decían, tenemos 24 horas, ¿lo puedes sacar? Y yo, bueno, me dejaste obvio que lo tengo que sacar. Entonces, eso te va desarrollando el músculo artístico. ¿Y qué pasó? Que cuando yo saqué luego Perfecto, que fue mi proyecto ya más personal, ya tenía todo este ejercicio y me permitía lo que hoy en día me preguntan mucho, ¿en cuánto tiempo sacaste ese dibujo? En un par de horas. ¿Pero cómo? ¿Y cómo hiciste? Es que estoy acostumbrado por ese ejercicio. Yo digo, no puedo estar esto, si quiero que una cosa tenga visibilidad, capture clientes y como ha pasado ahora también marcas, no puedo estar dándome el lujo de publicar una cosa cada 2 meses, ¿cachai? Ser tan como el artista que es como, no, yo tengo mi tiempo y cuando llega la inspiración. La verdad, viejo, que eso no funciona así. La inspiración hay que traerla. Como decía Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque, insisto, muchos ven como pervertirse al mercado, y es como, bueno, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Di Donato, todos se Ujú. vendieron al mercado. ¿Ah? Antonio Gaudí, arquitecto, no tan amigo. Exacto, Antonio Gaudí y la Sagrada Familia, ¿qué fue? Amigo, ¿qué fue? Hoy día es un ícono de Barcelona, una de las 10 cosas más visitadas de Europa. ¿Y qué fue? Un trabajo por encargo. Entonces, exactamente. fue un artista, o en este caso Gaudí, que yo sí lo considero un artista, fuera que fue un arquitecto, de verdad, sus obras son arte, se vendió al mercado, construyó una capilla que le pagaron, y ahí está, y no la terminó. Pero Es verdad. Y otro caso que también, un ejemplo, digamos, que la gente conoce menos, o que también en su momento fue bien polémico, que es, por ejemplo, Toulouse-Lautrec, famoso pintor finales del impresionismo, digo, posterior al impresionismo, y que también se dedicó a la publicidad. Y el otro caso que fue Dalí, tú sabes que Dalí tuvo como incluso disputa con los Breton y todo este círculo surrealista, porque él empezó a ser muy comercial. Y eso finalmente, entonces, entre otras cosas, le permitió ser una persona no solamente popular, digamos, en la cultura popular, sino también vivir prácticamente a cuerpo de rey. Entonces, ¿hasta dónde está la frontera, como decimos, entre arte y negocio? Eso puede variar según el criterio o los mm, principios de cada persona, pero lo que quiero decir es que no son opuestos. Mi punto de vista, y siempre lo planteo de esta manera, el dinero, el negocio no corrompe el arte, sino que al contrario es el combustible que te permite poder dedicarte al arte y estar tranquilo. Todas las personas cuando totalmente de ya acuerdo. tenemos
una edad y somos suficientemente ya maduros, queremos, no sé, formar una familia o vivir solos, qué sé yo, necesitamos tener dinero para pagar cuentas. Es algo tan concreto como eso. No es para mí lucrar o vender el alma, porque también hay cosas que yo me niego hasta el día de hoy. Mm. Hay tipos de proyectos que yo no haría o para empresas o causas en las que yo no creo, Ujú. pero la idea es conciliar eso, no tienen que ser opuestos. Exacto. Sí, total. O sea, sí puedes tener un criterio. O sea, yo trabajo en neuromarketing. ¿Sí? Cualquier persona que escucha este podcast lo sabe. Yo me dedico a hacer investigación de mercado y me contratan las grandes empresas. ¿Sí? Trabajo para el mercado, no lo puedo negar. Pero hay categorías con las cuales yo no trabajaría. Da lo mismo Ujú, cuánta plata pongan sobre la mesa porque son categorías en las cuales yo no me siento cómodo trabajando. Por ejemplo, y siempre he sido abierto en esto, tabaco y azar. Yo no trabajaría con un casino. No haría ujú. un estudio para mejorar la experiencia de compra en un casino o para mantener la permanencia de las personas dentro de un casino. No me siento cómodo con eso. Tampoco aumentaría las ventas de tabaco en Chile. ¿Sí? Ven, trabajo para el resto y trabajo para grandes marcas, pero sí hay categorías en las cuales yo digo, ahí yo no voy. O sea, y ojo, trabajo en marketing, que es más capitalista, que es más vendido que el marketing. Pero aún así hay principios y hay lugares en los cuales yo no entro. Hay causas en las cuales yo no entro, hay políticos con los cuales yo no trabajaría, pero principalmente estas dos categorías en las cuales yo no voy. O sea, no hay nada que pueda hacer una tabacalera para contratarme. Nada. No hay nada sobre la mesa que puedan ¿Verdad? poner. ¿Sí? Y eso, como bien dices tú, a mí me pasa parecido, por ejemplo, cuando me piden cosas infantiles. Yo no es que tenga algo contra los niños, sino que digo, la línea editorial mía va hacia algo más adulto joven. Ujú. Entonces tienes que saber que si quien me quiera contratar tiene que estar alineado con eso, porque algo que no me representa, que yo no conozco bien, que no lo voy a representar bien, solamente tomarlo porque son buenas lucas no es algo que yo haría. Y lo otro que me pasa, como que tú lo dijiste también pasando, es el tema político, que a veces me han preguntado también, o me dicen, ¿por qué no difunde esta causa que sea? Porque en mi caso, yo pasé por algo parecido también antes. Alguna vez me tocó hacer eso y todos en algún momento hemos pisado nuestro palito. Y es que la política, como ya sabemos bien, no es ningún misterio para quien no esté viendo, pero es algo que genera de inmediato una etiqueta. Te van a poner lo que sea que tú hagas. Mira, uno lo puede ver diariamente en las redes sociales. Cualquier comentario que tú hagas, por trivial que sea, la persona te va a poner una etiqueta. Este es de tal partido o es contrario a este otro. Entonces, eso para mí lo que más me interesa hacer, en el caso de lo que es perfecto, es experiencias de tipo social o cultural que sean transversales. Y eso ha Mm. tenido, yo creo que es parte del éxito también que ha tenido mi proyecto, es que se identifican personas que, no te miento, me han escrito de Rusia, Polonia, Grecia, China, Estados Unidos, Australia, México. ¿Por qué pasa eso? Porque son cosas que son generales, Mm. que muchas personas se pueden sentir representadas. En cambio, los temas políticos no solamente dividen al mundo en dos, sino que también son muy locales. Entonces, tú te das cuenta también, hay personas que les va súper bien con esos temas, pero fuera de Chile no los conoce o no los entiende nadie. ¿Te fijas? Entonces, Sí. eso también te determina tu aspiración de negocio donde quieres llegar. Por supuesto, porque claro, son cosas súper contingentes del contexto, y si no está en la contingencia y en el contexto no lo entendí, Te son limita. bromas casuales. Por ejemplo, a todos los Piñera y cosas. Claro, hay cosas que sí se hizo de forma internacional y como entiendo esa referencia, porque lo hizo, no sé, en la CELAC, ¿no? Entonces fue como Claro. algo que tuvo repercusión, pero hay cosas que ocurrieron en Chile y que fuera de Chile no se entiende, porque aparte son bromas muy locales, como Y cualquier cosa que es autóctona. los chilenos conocemos bien eso, por lo que ha sido nuestra historia política, sobre todo la reciente. Ustedes también conocen eso que le pasó a muchos artistas, o al sector cultura en general, no solamente del arte como conocemos, dibujantes, pero que dependiendo del gobierno de turno o cómo esté la situación política, va a haber un sector que va a tener trabajo y otro que va a quedar prácticamente ya banned. ¿Cachai? Eso Mm. también es una cosa que a mí personalmente no me hace mucha gracia, porque sé que hay talento en todo sector, en todo Sí. lugar, entonces lo que trato de decirles es siempre, cuando me preguntan cómo internacionalizar tu carrera, lo primero trata de dejar de lado los temas como muy locales, farándula, política, y trata de, es una cosa que hasta el día de hoy me da risa, es orientarte hacia algo que sea comprensible para muchas culturas. Entonces me preguntan mucho si soy español. Es como una de las preguntas frecuentes de Ver Efecto, porque yo utilizo deliberadamente un castellano neutro, algo que Mm. sea fácil de traducir por los traductores incluso que conocemos de Google, que sé yo, que sea algo comprensible a personas de otras culturas. Y eso es lo que creo que también ha expandido mi proyecto, como les cuento.
Ahí podría contar con más detalle de lo que me ha pasado con ciertos dibujos que han tenido mucha penetración en culturas que ni siquiera hablan español. Eso también es algo. Sí, porque, bueno, nos escuchan personas de toda Latinoamérica. He tratado a través de mi vida en este podcast de hacer más neutral mi acento, por razones obvias. He sabido en toda Hispanoamérica que los chilenos hablamos pésimo. Y lo peor es que estoy aprendiendo inglés australiano, que es como de los chilenos de los ingleses. Entonces, en ningún contexto voy a hablar bien. En inglés voy a hablar como con slang australiano y en español voy a hablar en chileno. Y sabemos que hablamos mal, en vez de decir estás, decimos estáis. Entonces, tenemos un dialecto súper local que no Sí, sí. necesariamente entendido, ni siquiera por nuestros pares en Latinoamérica, o sea, ni siquiera hay que ir a Europa. Ni siquiera en Perú no entienden nuestras bromas, nuestras tallas. Tenemos cosas muy propias. De hecho, la única salvedad que siempre digo en cualquier parte de Latinoamérica o Hispanoamérica es que no puedo eliminar el cachai. El cachai va conmigo, está intrínseco, lo trato de eliminar y sale solo. Y siempre Marca. trato de explicar, sí, trato de explicar siempre qué es cachai antes de iniciar fuera de Chile o quien está escuchando de otra parte, porque si no, es como de, no, no lo puedo. Puedo eliminar cualquier chilenismo, pero el cachai me acompaña y sale solo, brota, Sí, brota el sí, chilenismo. Oye, sí. quería hacerte esta pregunta antes de ir directamente a tu proyecto. Aparte, quería preguntarte por Grafiscopio y de ahí pasar a Perfecto. Trabajaste para Casa Ideas como diseñador gráfico. ¿Qué tal fue esa Es, experiencia? exactamente. Eso fue también parte de lo que hablábamos al comienzo, de mi derrotero, por tratar de buscar un trabajo que fuera estable y que me permitiera también crear en lo que entendemos por arte. Eso fue el año 2005, 6. 2005, Sí, 2005, claro, según tu LinkedIn, sí. hace unos 20 años, que justamente el otro día estaba conversando con alguien sobre eso en LinkedIn. Claro, y ahí era un trabajo de jornada completa, con contrato, para una empresa que ya tiene, digamos, muy consolidado su segmento, su nicho en qué consiste. Entonces, yo por esa época no tenía mucho definido un estilo, un tipo. De hecho, mi estilo era no tener estilo. ¿Qué es lo que hacía? Trataba de replicar cualquier cosa que me pidieran, era como muy dúctil, que en un sentido era bueno porque me abría oportunidades. De hecho, yo trabajé antes de eso y durante también, porque nunca abandoné el freelanceo mientras fui empleado. Trabajaba mucho para agencias de publicidad, hacía campañas, trabajaba también para editoriales que hacían revistas de papel en ese tiempo, diarios también me tocó trabajar en prensa y canales de televisión. Básicamente pasé, pero por cuanto medio formato existiera. Pero llegué a eso tratando de buscar un poco estabilidad. Era un trabajo bastante agradable, el grupo humano también con que me tocó a mí, bien bueno, pero con el tiempo me fui dando cuenta de eso, de que dos cosas. Primero, que existía siempre la limitación creativa, porque como te digo, en ese tipo de empresas que ya tienen como muy conocido su nicho, es poco lo que tú puedes aportar No, en y aparte términos tiene un de... lineamiento gráfico. Entonces tú tenés Exacto, que, no es como que tú, oh, puedes aportar y pueden escucharte, pero ya tiene un lineamiento gráfico, tú tenés que meterte en la línea. totalmente. Quienes conozcan Casa Idea ya saben de lo que estamos hablando, que es algo como muy definido. Es una especie de IKEA, pero nacional, y que se ha Mm, expandido también a otros países de la región, sí. pero que busca, como bien dices tú, es algo como más orientado a un mercado femenino, que tiene también una línea que tiende a ser como muy suave. Tú no puedes hacer ahí cosas que sean como de repente con una carga, digamos, eh, más lo que conoceríamos como más duro, o olvídate de cosas tipo metaleras o colores oscuros, no existe. Y lo otro que me pasó también, que esto lo hablé hace poco y creo que es súper oportuno decirlo también para quienes aspiran a veces, pasa mucho también en nuestro país y yo no lo culpo. Entiendo a las personas que buscan trabajo con esto en mente, que dicen, yo prefiero un trabajo estable y tener un ingreso continuo a través del tiempo, pero yo me empecé a dar cuenta cuando trabajé en Casa Ideas, seguí freelanceando. Un concepto que tuve desde muy joven es que es muy riesgoso tener solo una fuente de ingresos. Mm. Yo quería tener siempre un complemento para que, cuando decía, mi sueldo en ese tiempo tampoco era mucho, entonces si esto me permitía vivir o pagar mis cuentas y qué sé yo, poder tener también plata para darme lujos. Si quería ir a un concierto, si quería viajar, qué sé yo. Que en Chile, Y paréntesis, eso sí son lujos. ¿Qué queréis que te diga? Ir a un concierto lujoso, claro, sí. claro Por que los sí, costos de hacer ir a un concierto en Chile, déjame decirte que ir a totalmente. Lollapalooza no es muy accesible, que digamos, ¿ah? Totalmente, y además, si uno vivía solo y tenía ya que pagar cuentas, olvídate, esos lujos imposibles. Y me di cuenta también algo que creo que fue crítico para mí también en lo que iba a ser mi carrera futuro, de que yo seguía freelanceando
Y de pronto ahí, en esa época, empecé a tener mis primeros trabajos para el extranjero. Entré en contacto con eso y me di cuenta que podía hacer lo mismo que ganaba en 30 días clavado en una oficina, ahí en trabajo, empleo jornada completa, lo podía hacer en 2 a 3 días. Entonces fue como que, ¡guau! Se me abrió la cabeza y dije, tal vez estoy perdiendo tiempo y dinero clavado acá. Y eso fue para mí un tremendo aprendizaje, que cuando me despidieron, hubo un despido masivo en esa época, en Casa Ideas, porque la empresa no le estaba yendo bien por ese tiempo, y salimos muchos del departamento de diseño, entre ellos yo, pero yo ya seguía, como tenía mi negocio freelance paralelo, yo seguía con clientes, mientras vi que algunos ex compañeros seguían muy complicados buscando trabajo. Entonces dije, esto parece que puede ser lo que en un momento fue mi bote salvavidas, se convirtió en buque insignia. Y hasta el día de hoy, de ahí, nunca más tomé un empleo de jornada completa, porque pude, gracias a eso, dedicarme a, como era el motivo de este podcast también, pude dedicarme a vivir del arte. Y eso creo que para mí ha sido el centro de lo que ha sido mi carrera. Cómo convertir mi propia pasión, lo que más me gusta hacer, y que es algo súper informal en Chile, convertirlo en una fuente de ingreso. Mira, quiero preguntarte por dos cosas más antes de entrar de plano directo a lo que tenga que ver como de cómo posicionar esto. Lo primero, ¿qué era Graphicscopy? Cuéntame qué fue ese Uh-huh. proyecto. Grafiscopio fue un proyecto que buscaba educar y formar, más bien en el ejercicio profesional, a personas de las industrias creativas. Esas, como digo, incluyen no solamente lo que entendemos por carreras artísticas o las industrias culturales, que son dibujantes, fotógrafos, audiovisuales, artistas, artes escénicas, qué sé yo, sino también la industria creativa involucra la publicidad, turismo, este tipo de cosas. Entonces, resulta que cuando yo llevaba tiempo haciendo mi carrera freelance, pero todavía era más o menos informal acá en Chile, tuve, entre otros trabajos, una campaña para una viña, que le fue bastante bien en ese tiempo. Si no me equivoco, esto fue 2010, 2012 por ahí. ¿Podemos decir cuál campaña y cuál viña para después buscarlo y ponerlo por acá o no? Sería complicado para mí, Ya, sería ok, complicado, creo, perfecto. todavía. Déjalo ahí Y entonces. además no quiero como darles más crédito del que merecen. Ok. Así que, claro, es como mantenerlo ahí en la sombra. Pero además yo en ese tiempo firmé un contrato, ya voy a comentar de eso, que tenía una cláusula de confidencialidad. Así que por eso Ok. prefiero no hacer más ruido con No, eso. créeme que te entiendo con las cláusulas de Eh, confidencialidad. Mi trabajo es pan de cada día, así que lo lo entiendo. conoces bien también. Sí, duele. Y sí, sí, Hablar sí. duele. Y en ese momento, me acuerdo cuando hicimos ese trabajo, eh, el trato que hice con la agencia que veía esta cuenta, esta viña, fue súper informal, de las dos partes. Yo no entendía mucho, ellos menos, entonces me dijeron básicamente vamos a usar tu trabajo para estas cosas. Empieza a correr el tiempo, le empieza a ir muy bien a la campaña y mi obra, el dibujo que había hecho esto, que había sido en todo caso bien pagada, pero empezó a usarse en unas 10, cada vez iban creciendo, luego 20, luego 30 aplicaciones distintas a lo que habíamos pactado, y además empezó a usarse internacionalmente. A mí me tocó verla en televisión, me encontré con que se había usado mi dibujo, está en una tienda en Nueva York, está en un restaurante en Indonesia, entonces yo empecé como a decir, tal vez algo está como, no está bien acá. Me pagaron para tales cosas y resulta que ahora los usos que va teniendo mi trabajo ya exceden con mucho lo que habíamos pactado. Que entre paréntesis, es medio orgullo, porque claro, un restaurante en Nueva York tenga tu trabajo, pero también uno mira y dice, ya, pues, pero amigo, págame. O sea, es como de sentimiento encontrado, ¿no? Es Es como, me siento sentimiento encontrado. orgulloso de que mi trabajo está ahí y me siento imbécil porque no estoy capitalizando eso. Eso es súper importante lo que dices, porque algunos se sienten pagados, y esto pasa muchísimo en las áreas artísticas, con que les den un reconocimiento, un like, con que Pero sea, oye, sin fui plata, publicado en un medio, ¿te fijas? Y ellos ya, dicen, con eso basta. sin plata sobre la mesa, amigo, porque los likes no pagan cuenta, ni arriendo. Ni el Exactamente. reconocimiento no me paga la colegiatura de mi hija. Entonces, eso pasa muchísimo. Y yo cuando ocurrió esto, fue mi primer contacto con el tema de propiedad intelectual, que son los usos que va a tener tu trabajo, y que luego me encontré con que ya ilustradores reputados de Estados Unidos decían lo que tú cobras, un artista o un ilustrador, no es la ejecución, las horas trabajadas. Esto me tomó 10 minutos o 3 horas. Eso no tiene nada que ver, incluso irrelevante. Lo que uno cobra son los usos de esa hora. Entonces, cuando le pregunté a un abogado y me aclaró esto, lo que están haciendo es ilegal, me dijo en un mail muy escueto, pero que hasta el día de hoy lo tengo grabado por eso, porque me abrió la mente.
ahí empecé a concebir el germen de lo que iba a ser Grafiscopio, que fue un proyecto que duró 6 años, del 2012 al 18, en que empecé a recopilar mucho esto. Información que tenía que ver con la negociación, la profesionalización, como digo, de las carreras artísticas, que son un trabajo como cualquier otro, que tienen muchísimo valor. O sea, hay pruebas de esto que saltan a la vista, que han sido campañas exitosas, muy exitosas, digamos, comercialmente a nivel internacional. Y Un empecé a darme paréntesis, cuenta que... el pajarito hace muy poco. Eso es producto del diseño. ¿Cómo se llama el Exacto. pajarito de los juegos Ah, para El FIU, dices tú. Fiu? Exacto. Fiu es un producto de la creatividad. Y mira lo bien que le fue. O sea, no me digan que no sirven de nada. El Fiu Y se no, y transformó en un ícono. salió un icono, fue hecho por un diseñador y hoy en día eso está aplicado en merchandising del más diverso tipo, peluches, todo esto, y eso se traduce en dinero, contante y ¿Mm? sonante, o sea, no es algo abstracto, es algo muy concreto. Y eso, como digo, cuando empecé este proyecto, me empecé a meter mucho en ese ámbito, lo que tenía que ver con aprender a negociar, gestionar derechos, tributación, porque es algo que yo aprendí ahí y que a muchos artistas hasta el día de hoy les cuesta, o recurren a mí diciendo, te conocí por ese proyecto, todavía lo recuerdo, en que me di cuenta que lo que uno hace para dedicarte al arte no es solamente el producto, que es lo que pensamos los artistas, es estar frente a un computador y es lo que más disfrutamos, yo también, estar Ujú. dibujando tranquilo mientras escuchas música, qué sé yo. Pero la verdad es que nuestro trabajo está rodeado por tres, digamos, patas, es una mesa que descansa sobre tres patas. Gestión, que es todo lo que tiene que negociar con clientes, convertirlo en dinero, la parte de negociación, por decir así, la parte de propiedad intelectual y la parte de tributación, porque nos gusta o no, cuando generamos dinero con esto, tenemos que pagar impuestos, sobre todo los que somos independientes, que esto nos encarga una empresa, ¿te fijas? La empresa que te saca todo tu porcentaje para pagarte tu ISAPRE. No, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y pagar estos impuestos que se traducen también en lo que yo estoy haciendo también en video hoy en día, que es cuando tú recibes ingresos, eso tiene que, y negocias con clientes, por ejemplo, el extranjero, necesariamente vas a tener que hacerle una boleta de honorarios. Mm. Entonces, todas estas cosas rodean a tu labor y no se puede vivir del arte sin considerar eso, sin Sí, estudiarlo, tenerlo bien estructurado y bien ordenado, porque si no después viene el papá de Estado y el papá fisco en cualquier parte del mundo, sobre en todo en cualquier Chile, parte. en cualquier parte del mundo el papá tener problemas con el papá fisco no es divertido, ¿ah? Créeme que da lo mismo, soy artista, empresario, Exacto. emprendedor, dueño, empleado, tener problemas con papá fisco nunca es divertido en ningún país, Y nunca. aprovecho de pasar del dato de quienes me dicen por qué murió, era tan útil, es verdad. Yo también en ese tiempo lo empecé a dejar de lado porque me empezó a aparecer mucho trabajo, ya no tenía tiempo para hacer contenido de calidad, pero para cerrar el tema de Grafiscopio, yo estoy ahora retomando, resucité recién mi canal YouTube y ahí voy a empezar a hablar mucho de esto, para quienes que se preguntan, ¿cómo puedo saber yo ahora eso? ¿Ya se perdió? ¿Dónde está? Yo dejé, hasta donde recuerdo, en Facebook quedó el fanpage. Por supuesto, tiene mucha información ya desactualizada, imagínate, lo cerré hace 6 años, pero lo estoy en este momento resucitando con otro formato a través de mi canal YouTube, que es básicamente lo mismo. En todas las redes me encuentran como Perfecto, así que ahí pueden ver ya el renacer de esto. Y lo vamos a dejar en los links de los comentarios para que si alguien, pues supongo que aquí a que se estrene el capítulo va a haber contenido, para Ujú. que lo puedan ver, lo puedan visitar, lo puedan consumir y puedan aprender, porque sí, me parece tremendamente importante de que algo que los artistas en general no tienen en consideración que tiene que ver con la tributación y de repente se dan cuenta que ganaron plata y no pagaron y el papá fisco le dice, amigo, venga, Exacto. pase por caja. Y créeme que el retroactivo es doloroso, ¿sí? Que Incluso le pagar. pasó un solo caso, porque no podemos, para no irnos demasiado por esa rama, pero le pasó al hermano de un amigo que él trabajaba desde su departamento, pero lo utilizaba como una especie de híbrido entre departamento y oficina, Ujú. en donde recibía gente y de pronto suena la puerta y lo venían a ver inspectores municipales, porque él básicamente no tenía una patente municipal, que es digamos, formalidad que tienes que cumplir cuando se convierte tu departamento, por muy habitacional que sea, pero se convierte en una oficina. Entonces, ojo con eso. Hay muchas cosas, como digo, que rodean a lo que uno hace y que nuestro trabajo no es solamente el computador como tantos quisiéramos, que hubiera una máquina o una especie de entidad que se encargara de esto. No, uno Solo, tiene que solo, conocer. solo para comparar el dolor, ¿cuántas patentes le cobraron retroactivas? Creo que fueron, en ese caso le estaban pidiendo el 6 años y yo lo tuve que explicar también porque, Seis como años, digo, 12 patentes. No, ok, no quiero saber cuánto costó. No, y le no. tuve que explicar también, gente que hay personas que no conocen esto, no los culpo, pero es cosas que uno va viendo en la medida que se interioriza.
hay una ley, si no me equivoco, no quiero mentir, así que prefiero no decir un nombre como clavarme con eso, pero si no me equivoco, dice el Código Civil es la 2521, pero que dice que prescriben todas las deudas al fisco más allá de 3 años, pero tienes que, por supuesto, no puedes hablarlo tú solo, o sea, tienes que asesorarte con un abogado que te represente para pedir entonces esa exención. Pero todas esas cosas que no conocemos, la patente, que dice el Código Civil, la gestión de derechos intelectuales, la ley de propiedad intelectual chilena, que muy pocos la conocen, y es como, viejo, es como saber mover un auto y no saberte la ley de tránsito. Para un creativo, es sí o sí tienes que conocerla. Todos los que estamos metidos en este ámbito, donde existe derechos intelectuales, donde vas a negociar esto, donde vas a hacer licencias, necesariamente tienes que conocerla. Entonces, aprovecho también de pasar ese datito. Sí, porque si no las conoce ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, con personas que prestan sus personajes, sus cosas y después terminan, Dios mío. Exacto. Hay alguien que hizo esto, que no es que lo haya hecho, pero que el único artista que yo conozco que nunca dejó que licenciaran su obra y que hasta el día de hoy, siendo que es una obra tremendamente popular y que perfectamente podría haber terminado en cualquier cosa, porque dijo una frase que hasta el día de hoy recuerdo, que es como, yo no quiero que al igual que, ¿cómo se llama? Es que Snoopy termine eh, ayudando a una obra operadora de seguro, no quiero que mi obra termine. ¿Se acuerdan? ¿Sabían que hay no me acuerdo qué marca, MedLife? Una Mm. empresa de seguro usa a Snoopy, así como personaje para conectar con la audiencia. Y él no quería que su obra se prostituyera de esa forma y que terminara vendiendo seguro. Que el autor de Calvin and Hobbes, que para mí es una Ah, perfecto. de la obra de cómics más Mm. tremenda, me encanta, pero que no dejó nunca que se licenciara en nada más que fuera los cómics. Terminó los cómics, murió los cómics, y nunca dejó que se transformara en algo más fuera de esto. Que no abandonó el formato, no se transformó en película, no se transformó en serie animada, no se transformó en producto, en merchandising. No hay ningún merchandising oficial de Calvin Hobbes en el mundo. No existe, más Claro, que fuera y los libros. el ámbito de, como dices tú, de las licencias, lo que se llama art licensing, que también es muy común afuera, aquí no tanto en Chile, pero afuera donde hay marcas y todo esto es una cosa como que está muy metida en el quehacer de los artistas internacionales, sobre todo el hemisferio norte. También yo he tenido una experiencia muy grata con eso y que tiene que ver con saber gestionar tus derechos. Por ejemplo, yo hace varios años hice una serie de portadas para una editorial chilena, que es bien reconocida. También prefiero no dar nombres, pero todos sabemos que en Chile hay 3 grandes editoriales, una de ellas. Entonces, ahí yo negocié con ellos una licencia de que cuando se reeditara los libros para los cuales hice esa portada, este dibujo de portada, yo percibiera nuevamente un ingreso. Y tengo alrededor de 6 licencias por eso. Entonces, imagínense lo que significa que cada 5 años te entra un ingreso pasivo sin que yo tenga que mover el lápiz. Por eso digo, es súper importante que cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestra obra, se empieza a convertir entonces en una fuente de ingresos que, entre otras cosas, te permite esto, no tener que estar uno ejecutando continuamente, sino que es lo que se llaman los benditos ingresos pasivos. Y es algo que tiene que ver también con nuestra gestión. Acostumbrémonos, y idealmente es lo que yo estoy tratando a nuestros colegas, de evangelizar en esto. Acostumbrémonos a que nuestra obra tiene que ser también una fuente de ingresos. Eso no es algo que corrompa tu arte, todo lo Para nada. contrario. Todos, nuestro sueño es vivir de lo que amamos hacer. Sí. Seas tú de marketing, seas tú de arte, seas tú un futbolista, el sueño de toda persona es ese. Entonces, hay que Sí, vivir de aprenderla. tus pasiones. Sí, y para vivir de tus pasiones tienes que ganar dinero, amigo. Asúmelo. Asúmelo. Si Exactamente. alguien me dice, no, es que no quiero ganar plata, es como de, va a vivir de la caridad el resto de tu Eres un vida. niño todavía, claro, Sí, exactamente. necesitas, sí, está bien. Tú quieres tener tu obra, sí, está bien. Quieres tener. Es que esto tiene que ver con que nadie toque mi guagua. ¿Sí? Está bien. Ten la guagua, publícala como tú quieras. No permitas que alguien toque tu obra. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero tienes que ganar plata. ¿Sí? Todos Exacto. necesitamos ganar plata. O sea, estamos hablando, por ejemplo, lo mismo que está ocurriendo últimamente con J.K. Rowling, que se está metiendo con su obra, no está la autorizando, y tanto así que se habla de que esta J.K. Rowling está pensando demandar a Warner, Warner que está a puertas de ser vendida o comprada, y J.K. Rowling, solo para retrasar el manoseo de su obra, está dispuesto a demandar a esperas de que Universal compre, y como Universal tiene parque y no está tan interesado en cambiar tanto la obra, va a mantener una línea editorial alineada con J.K. Rowling. Entonces, protege tu obra, si no hay ningún problema. Pero Ese es un amigo, ganando ejemplazo. dinero, ganando Es dinero.
es un ejemplazo el que pusiste porque ese también me lo dio a conocer un amigo que era agente editorial, o sea que representaba en negociaciones con editoriales a ilustradores y escritores chilenos. Le aprovecho a mandar un saludo a Adrián Puentes, un capo. Y él me comentaba también el caso de Rowling. Me decía, ella es como un monstruo de la propiedad intelectual, reconocida también por eso, porque lo que hace es mantiene el máximo control sobre su obra. Es un Sí, consejo que yo sí, también doy a muchos artistas, sí. que es súper importante. Los artistas tendemos a hacer esto. Ojalá delegarle a otro toda la parte aburrida, que es la gestión, la negociación, y yo solo dedicarme a dibujar. Eso, amigos, tiene un tremendo problema porque, si bien es cierto, es más cómodo, es verdad, y en algunos casos lo puedes hacer. El problema que tienes es que perder control sobre tu obra es perder dinero también. Siempre vas a tener que pasarle una tajada que no va a ser menor, a veces mayoritaria, al intermediario, al agente tuyo, a la marca, ¿te fijas? Entonces, Rowling lo que trató de hacer es ella mantener control sobre su obra. Y cualquier cosa que tú quieras hacer relacionada con Harry Potter tiene que pasar por ella. Sí, y ella Ahí tiene que autorizarle y darle visto bueno. lo Porque es su enlazo obra, es su vida. Estamos, totalmente. ¿cachai? Entonces, sí, Totalmente. yo estoy de acuerdo, ¿viste el cachai? Yo estoy totalmente de acuerdo. Protege tu obra. Protégela, pelea, puños, dientes, lo Y es que lo que sea. tú mismo Pero gana dijiste. dinero. Es lo mismo lo que tú mismo dijiste antes, de que ella lo ve como negocio. No es que deje de verlo como obra, sino que está aparejado. Arte Sí. y negocio. O sea, lo que yo produzco tiene un valor en dinero. Podemos hablar más adelante, Y tal vaya qué vez valor. Vaya qué en valor. otra ocasión, respecto a la inteligencia artificial, que algunos también dicen que es amenaza. Yo tengo una opinión disímil sobre eso, pero podemos hablarlo en otra ocasión. Pero al comienzo, lo quiero enlazar con esta parte de lo que estamos conversando. Tú, Miguel, mencionaste algo que creo que es súper oportuno traerlo también ahora a la conversación, que tiene que ver con lo que yo hice también con Perfecto, y fue mi plan, ha sido mi estrategia de mercado desde el 2006 en adelante, o sea, ya tiene por lo menos unos 20, 18, 20 años. Es súper importante internacionalizar el proyecto, no Mm. pensar solamente en lo local, en que te entiendan los chilenos, en que el humor sea como se dice, el chiste interno que solo entendemos los chilenos, porque eso a mí me permitió vivir del arte de una manera que yo creo que no habría sido posible si mi obra o mi trabajo estuviera solo enfocado en Chile. Les cuento un solo detalle. Yo tuve mucha pérdida de proyectos hacia fines del 2017. Prácticamente las agencias de publicidad empezó a caer mucho el negocio, las editoriales también, y ya no tenía proyectos. Y ahí fue cuando vino este momento como de iluminación, en donde dije, tengo dos opciones, o empiezo a desempolvar un CV y empezar a repartir currículum por todas las agencias para dedicarme al diseño, que es algo que nunca me gustó mucho, no es que lo odiara, pero tampoco era mi fin, o bien sacar partido de lo que ya tenía en Instagram, que tenía en ese momento unos 60.000 seguidores, más o menos. Y dije, bueno, no son pocos, puedo hacer algo con esto, y empecé a convertirlo en un negocio. Entonces, hoy en día, que trabajo, el 90% de mis clientes son internacionales, el trato, el pago, la forma de negociación, la proyección que tiene tu trabajo es increíblemente superior a lo que podrías conseguir si estuviera en Chile, y algo que tú que me sigues también en LinkedIn ya lo has visto, esas publicaciones. Una de ellas, la que publiqué recientemente, sobre que la población mundial, el 87%, o sea, casi todo el mundo, vive en el hemisferio norte. Imagínate si yo estuviera dedicado no solamente al hemisferio sur, sino a Chile. Es un mercado, pero diminuto. Sí. Entonces, tratar de ¿Somos vivir cuántos? acá, ¿20 millones de personas? Piensen ya no nos vayamos a Estados Unidos, no aprendamos otro idioma, perfecto. Chile, Perú, Colombia son 140 millones de habitantes. Argentina tenemos al lado, Argentina, Buenos Aires tiene la misma cantidad de chilenos. exacto. Y estamos al otro lado de la cordillera y hablamos el mismo idioma. Queremos aprender otro idioma, pero no nos queremos ir a China, Estados Unidos. Tenemos Brasil. Brasil es un monstruo. México es un monstruo. El DF tiene más chilenos. El DF tiene más población que todo Chile junto. Y es un estado de los 30 y algo estados que tiene México. Lo siento, amigos mexicanos, si me equivoco. Soy ignorante, lo reconozco, perdónenme, no me crucifiquen, pero, amigo, tenía un mercado. Ok, concentremos en Latinoamérica. Ya no vayamos para el otro lado porque dice, tengo que aprender otro idioma. Ya, perfecto. Tenéis toda Latinoamérica. Y son muchos más millones de habitantes que Chile, el Te voy a patio contar, trasero de Latinoamérica. Te voy a contar una infidencia nomás que me la dijo un editor mexicano radicado en Chile. Me decía, aquí le llaman, por supuesto esto nunca te lo van a decir en detalle en las librerías porque les caga el negocio, pero me decía, por ejemplo, acá en Chile cuando se dice un superventas, un libro superventas, la tirada que se saca por cada edición son 1.000 a 3.000 ejemplares. Y él me decía, allá en México parten con 10.000, imagínate, 3 veces más de 3 veces,
sacan un solo libro. O sea, como bien dices tú, es un mercado tan grande. Y a mí me pasó, y algo que también recomiendo a los que están partiendo ahora, por ejemplo, tienen su obra y están publicando en redes sociales, Instagram, Facebook, partan de inmediato tirándolo en dos idiomas. Yo hablo, o sea, el publico en español y en inglés, porque algo que te van a entender, como me ha pasado, como les decía antes, brasileños, griegos, polacos, rusos, chinos, te van a entender inglés. Es un idioma en ese sentido universal y hoy en día además cuentan con una herramienta que yo hubiese querido cuando partí con esto hace 20, 25 años. Hoy día hay muchas herramientas que te permiten traducir tanto audios de videos como textos, los captions, los subtítulos que ponen ilustraciones. Está todo muy a la mano, entonces prácticamente no hay excusa. Incluso algunos que dicen, no me atrevo a negociar con un cliente gringo porque no voy a poder hablarle. Hoy día tienes hasta reproductores de voz que traducen a inglés, entonces no hay excusa. Mm. Está todo a la mano. Oye, ya hablemos en tierra derecha. Ya estamos en el último tramo del podcast. Ajá. Partamos por la base de quiero vivir de lo que hago. Me encanta lo que sea. Bailar, escribir, dibujar, pintar, hacer música. Hoy día que está tan de moda esto de ser artista urbano. Quiero vivir de esto. ¿Cómo tú aconsejarías a alguien que está partiendo, que está buscando esto, el cómo construir un modelo de negocio que le permita vivir de lo que ama? Independiente si sea multimillonario, multiexitoso, pero que le permita estar tranquilo. Exactamente. Yo creo que lo podría resumir en una pata de tres mesas. Primero, internacionalizar, pensar siempre hacia afuera, no solamente en el mercado local. Y por local no me refiero únicamente al chileno, sino que si estás viendo esto y eres de España, eres de Colombia, eres de, no sé, cualquier país latino, tienes que también pensar en eso. Tu carrera no solamente tiene que estar limitada al mercado local. Eso es súper importante. Yo lo tuve muy claro, sobre todo con Perfecto. Antes era más cabro, así que también me perdono por eso, pero ya sabiendo esto, sabiendo la amplitud de lo que es el mundo en relación a Chile, no puedes pensar solamente en el mercado local porque no vas a poder vivir. Así de sencillo. Yo, si solamente estuviera dedicado en Chile, probablemente hoy día estaría en la Plaza de Armas, lo tengo clarísimo. Es un mercado muy pequeño, ya sabemos, esto también lo he contado un montón de veces, pero la industria creativa chilena se concentra el 80% en la región metropolitana. Imagínate, entonces, Sí, así. por supuesto. Sí. Segundo, pensar en serio. No tomárselo como un hobby, como que esto es algo. No, la verdad es que esto lo hago porque me gusta, no me costó nada hacerlo. Ese discurso hay que estirparlo y pronto. Pensar, como dije antes, que tu carrera tienes que saber, además de producir, o sea, saberte todo el software y todo esto, tienes que saber inglés. Tratar de entrenarlo. Yo aprendí, no con cursos, yo aprendí viendo películas, me gustaba traducir las canciones de mis bandas favoritas, hasta el día de hoy. Como dije antes, va aparejado la producción con gestión, propiedad intelectual, tributación. No puedes dejar esas tres cosas de lado, porque eso es lo que te permite convertir una actividad creativa en un negocio creativo. Y tercero, una cosa que para mí ha sido súper importante lo que trato de hacer acá, es trata de no hacer algo que sea solamente por el amor al arte. Trata de hacer algo que es lo que en mi caso me dio el diseño. Y tengo que darle el crédito, aunque no haya ejercido tanto esta carrera, pero para mí lo resumo en esta frase que acuñé hace años ya. El arte plantea preguntas, el diseño ofrece respuestas. Lo que tú tienes que tratar de hacer es algo que comunique de tal forma que te entiendan distintas personas, distintas generaciones o distintas culturas. No solamente pensar en tu arte, en que no, esto me da lo mismo lo que los demás piensan y es para mí lo que a mí me satisface. Esa mentalidad yo puedo entenderla, de hecho no es tan reprochable porque hay grandes artistas en la historia universal que han hecho su carrera en base a eso, pero es una mentalidad que también te limita Mm. te va a dejar confinado, digamos, en el círculo del arte. Si tú quieres llegar a las grandes ligas, si quieres llegar a ser comprendido o apreciado por personas de distintas culturas, incluso también, como ha sido en mi caso, por marcas que saben que entiendes muy bien un concepto, como me lo han dicho, es algo que ya rebasa la opinión que yo mismo pueda tener. Esto es una opinión ya objetiva de personas, no solamente terceros, sino también de otras culturas, que me han dicho, reconocen en mí una capacidad para interpretar un concepto. Alguien te da una idea difusa y tú dices, como ya tengo este entrenamiento que tuve por años trabajando para agencias, plegando ahí también, agachando el moño, aprendí mucho a interpretar qué quiere la gente. Eso creo que es súper importante también. Si quieres llegar al gran público, necesariamente tienes que entender cómo entiende el gran público. Mm. Y desde tu mirada, o sea, si no hay ningún malo, o sea, pero Sí. representa lo que el resto quiere desde tu arte, desde tu esencia. Bueno, tienes Pero, razón, sí. pero hacerlo desde mi vereda, yo voy a hacer de mi forma lo que yo quiero,
puede dar el resultado, pero las probabilidades son mucho más bajas. Pero cuando tienes un algo propio, y representa, yo les voy a dar un caso. ¿Conocen a Germán Garmendia, de Hola Soy Germán? Ujú. Él tiene su humor propio, él tiene su estilo propio, pero él aprendió a qué le gusta a la gente. Entonces, a lo que le gusta a la gente, lo ve, pero desde su mirada y desde su contenido, desde su forma, desde su estilo. Y uno mira y dice, eso es Germán Garmendia, porque tiene su estilo propio, su humor propio, Es tiene sus verdad, propios códigos, pero interpreta lo que la gente quiere desde su mirada. Es válido, amigo. O sea, tú tienes un estilo propio, tienes un estilo característico, independiente cuál sea, puede ser un estilo de escritura, un estilo de dibujo, un estilo de comunicación, pero representa lo de las grandes masas. Si al fin y al cabo los humoristas que les va bien, por ejemplo, hablando de que el humor también es parte de lo creativo, y el exacto, humor nace de la idea del conceptualizar cosas que están ahí y que tomarle y suceden. transformarlo en una historia humorística. Eso es lo que Y que hace el nos stand-up suceden a comedy. todos, es verdad, porque Sí, ahí, Miguel, te tengo que dar el crédito, porque dijiste algo que, claro, me salté, pero es súper importante también, o sea, no lo puedo dejar fuera, que sería como una especie de lo que gobierna esta mesa de tres patas que mencioné antes, y es que uno sí tiene que tener una identidad. sí. Hay un error que yo Un también código conocí. propio. Exacto, cuando yo partí, también, como digo, me perdono porque era el momento en que uno, al comienzo todos estamos un poco, no tenemos definida nuestra cancha y vamos como buscando adaptarnos a lo que mejor nos permita también vivir, porque en ese momento me permitió también generar buenos ingresos. Pero claro, yo al principio era como una persona sin cara. Yo, no, mi nombre nunca fue reconocido. Alguien dijera, ah, yo sé que este es Marcelo Pérez. Cuando partí, estaba enmascarado porque solamente aparecía mi obra, ni siquiera el crédito. La publicidad no aparece. De hecho, legalmente está permitido no poner el crédito del artista en publicidad. Entonces nadie me conocía, pero en perfecto yo me la jugué por una obra que tiene mi sello, no solamente técnico, como me reconocen que dice, parece cómic tradicional, es verdad, pero además dicen, tienes un estilo que es como sarcástico, mordaz, de mucho análisis y crítica social, y eso ha sido para mí determinante en que las personas que se acercan a mí, yo sé por lo que vienen, ni siquiera a veces con algo tan concreto como esto, no tengo que presentar ni siquiera bocetos, porque ya saben, dicen, sé que va a terminar como lo que estoy viendo allá. Y es lo mismo que tú ponías con el ejemplo de Germán Garmendia, que él dice, incluso los haters que tiene, las personas que no lo entienden o dicen, lo encuentran sobrevalorado, sin darse cuenta esas personas están definiendo el nicho de él. Él Mm. dice, soy lo que soy por la gente que me sigue y soy lo que no soy. Todos los que me odian, que no entienden mi humor, están definiendo antes que yo mismo, rayando la cancha en donde yo me muevo. Este es mi público. Y en tanto tú tengas eso también, va a definir tu negocio de una manera que uno ni siquiera habla. Y eso es lo que se entiende ya por marca, que es otro temazo, pero la marca es qué La reconoce la identidad de gente sin que marca, tú sí. hables. La identidad de marca. Tu identidad de marca tiene que estar llevada por señales, por códigos, por formas tuyas propias. Sí. O sea, esto me lo dijo un amigo. Tengo amigos que saben cuando escribo con inteligencia artificial de apoyo y cuando escribo yo de forma directa. Porque se nota. El ¿Sí? mejor es, Uno lo lee y dice, eso lo escribió Miguel Ángel, eso lo escribió Marx. Porque tengo un estilo propio, porque tengo una forma de comunicarme propia. ¿Sí? O hay veces que, por ejemplo, yo soy re poco empaquetado, eso parte un poco, soy un poquito más del lenguado, me divierto más, trato de reírme, porque hacer una charla de 1 hora y media, amigo, no reírme, para mí es refome. Es re aburrido. Pero me han dicho, es como, te escuché empaquetado, y es como sí, porque parte de las lucas que pusieron en la mesa me pidieron bajar un poco los cambios por el tipo público que uno es, y por la cantidad de plata que pusieron sobre la mesa, uno dice, ok, lo hago. Si alguien me invita gratis y me quiere controlar, olvídenlo, amigo, entre más gratis, claro. menos reglas me pongo. Pero al fin y al cabo es eso mismo, que uno puede percibir el estilo propio. Yo tengo una característica, y hay gente que no le gusta mi estilo y está bien. Y hay otra gente que escucha mi podcast y se mata la risa de las cosas que van ocurriendo acá. Es Tengo más, una. preocúpate cuando solamente te lleguen elogios, porque eso Ah, significa que uno no tiene una marca, una identidad definida, sino que eres como moneda de oro, que le cae bien a todo el mundo. sí. Entonces, ahí también es súper importante lo que Miguel decía hace un rato, porque es parte de lo que te hace también marca, es que lo que habla por ti sin que tú tengas que anunciarlo tanto. Como tú decías, cuando alguien reconoce que cambiaste tu lenguaje. Hay cosas que no son tan visibles, pero que finalmente permiten que uno lo reconozcan como tu sello propio. Y eso que en un momento uno piensa que tiene que caerle bien a todo el mundo, finalmente no es tan así. Por supuesto que hay personas que pronto sean un extremo y dicen finalmente son odiadas por todo el mundo. Pero en este caso sí ocurre esto, que es
cuando te recurren a ti también marcas, una cosa que yo he aprendido también y daría tal vez para otra conversación, pero me ha pasado también que mis seguidores, que ya son un número bastante, digamos, importante, reconocen de inmediato cuando yo hago, por ejemplo, una colaboración pagada. Dicen, esto se siente que no es tu humor, es empaquetado, como igual que a ti, o a veces me pasa, por ejemplo, porque los guiones yo no los manejo. Interviene ahí una agencia de publicidad, yo entiendo, porque también trabajé mucho tiempo para publicidad, de que ellos tienen que pisan sobre huevos. Cuidado con esto porque puede generar que tal minoría se moleste. O con eso. Entonces, tienden a ser como lenguajes o guiones muy genéricos y las personas de inmediato se dan cuenta, y algo que yo he aprendido también, de que en tu negocio o tu marca, pensando como perfecto, tienes que tener mucho cuidado con que a veces uno, interesado en el dinero, dice, voy a tomar tal marca, tal celebridad, tal influencer y voy a empezar a trabajar para ello. Pero las personas, los usuarios, el seguidor, de inmediato detecta eso, dice, este se vendió y te empiezan a abandonar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto, de que lo que es tu identidad tiene que ver también con lo que tú eres, no Sí. con lo que el mercado quiere que tú seas. ¿Ves? Exacto. Y ahí es cuando yo estoy de acuerdo con proteger las formas. Decir, esta es mi forma. Te gusta o no te gusta, esta es mi forma. Exacto. Que no tiene que ahí es cuando hablamos de venderse. El venderse es cuando tú cambias la forma acomodándote a lo que el mercado quiere. Eso es venderse. Que es distinto cuando tú entiendes el mercado y que tú formas lo abarcas. Son dos cosas diametralmente distintas. Cuando tú te prostituyes es cuando te dices, sabes que yo no hago eso, pero lo voy a hacer y voy a cambiar solo por el dinero. Eso es prostituirte. Estoy totalmente de Exactamente. acuerdo con eso. Pero cuando dices, mira, lo puedo abordar, pero lo puedo abordar desde esta mirada, que es la mía, ahí estás vendiendo. Y estás bien, y está correcto, amigo, que tienes que ganar plata. De hecho, mira, yo conozco al gran Roberto Nicolini. No sé si te suena Un capo. de Pipiripao. Los que no los conocen, él tuvo un programa del 80-90 que se llamaba Pipiripao, que era infantil, que tiene una serie de monitos japoneses como Mazinger Z, etc. Y hoy día tiene un teatro que se llama el Teatro Las Tablas y tiene una obra que llevaba 7 años, hace como 5 años después de la pandemia. O sea, debe llevar unos 12 años en cartelera llenando domingo a domingo su sala, literalmente, que se llama Jodido pero soy tu madre. Y conversamos sobre lo mismo. La gente dice que vivir del teatro es imposible y él literalmente para la olla con la cartelera del teatro y él no tiene ayuda por ningún lado. No es un teatro público, un teatro privado, con una obra privada. Y aún así vive de su propia obra. Entonces, y él habla de esto mismo, que es como de, yo trato de tomar cosas que ocurren. De hecho, cuando uno va a Jodida pero soy tu madre, si alguien es de Chile, sobre todo de Santiago, por favor, les recomiendo encarecidamente que vaya a ver Jodida pero soy tu madre. Vamos a No hay tomarlo. desperdicio. Se va a reír, va a llorar, va a aplaudir, va a saltar, va a sentir todo en 1 hora y media. Va a sentir toda esa mezcolanza de emociones. Y él lo que hace es como de, yo tomo cosas que ocurren con nuestras nonas, porque Jodida pero soy tu madre tiene que ver con eso, con la mamá, con las cosas de la mamá jodida, y él las transforma en historia, y uno se puede interpretar, se puede ver, pero lo hace desde su estilo y desde su mirada, que es una mirada muy humorística, muy comedia, porque él siempre ha dicho que la comedia es muy seria, es algo muy serio, ¿no? Porque la gente mira y dice la comedia no es arte. Perdónenme, traten de hacer reír a un público y díganme si no es serio o no es serio. Como traten de hacer una sesión de stand-up comedy de 10 minutos, donde la mitad del tiempo la gente se esté riendo y lo terminan aplaudiendo, para ver si es fácil o no es fácil, o si es algo facilista y Y es hablar chistes súper, sobre súper, los órganos reproductores. es muy bueno el ejemplo que citaste de esa obra, Nicolini, porque creo que también viene muy al caso con algo que está pasando, o sea, es muy reciente. Cuando vean seguramente y salga este podcast, ya va a haber pasado mucho tiempo, pero ayer, máximo 2 días, aparecieron los resultados de los fondos de cultura. Y de nuevo trae a la palestra el tema, que es algo que yo soy bastante crítico, de que es que nuestro mercado dependa tanto de los fondos de cultura. No digo que sea algo perverso, pero eso tiene que ver también con artistas que están enfocados a su obra, a que está limitada al mercado nacional y que necesitan vivir porque no encuentra un correlato con el mercado. Hay un artículo muy bueno que espero buscarlo y a ver si se lo puedo enviar después a Miguel si lo encuentro, porque Y también lo es pongo antiguo, aquí abajito. pero que tenía que ver con unos académicos de la Escuela de Artes de la Universidad de Chile. Hablaban de esto. ¿Cómo es la relación con los fondos de cultura del artista? Y ahí hablan de esto, un poco de pronto también la dificultad de poder encontrar ese maridaje con el mercado. Y es súper importante porque el ejemplo de Nicolini habla de alguien que sí supo encontrarlo. Sí. Entonces, Él vive del idealmente, mercado, no de los fondos. De hecho, ni siquiera puede ganar un exactamente, fondo, nunca se los dan.
Incluso puedes, por ejemplo, como ocurre hoy día, que hay estas alternativas, que pocos las conocen o se muestran como reacios a usarlas, que son las plataformas de crowdfunding o micromecenazgo, se llama, lo traducen así, pero es que básicamente tú a las personas que te van a donar dinero para financiar tu proyecto, tú les des algo a cambio, un premio, un estímulo, algo que digan, esto me beneficia, entonces es como un pasando y pasando, que se convierte en una entidad, llamémosle así, entre personas particulares sin que pase la intermediación estatal, sin depender de eso. No digo que el Estado no deba cumplir un rol de apoyo a la cultura, porque yo sí soy partidario de eso, pero no depender exclusiva o preferentemente de eso. Eso es lo que De, creo que es súper importante. ocurre lo mismo no solo con el arte, sino que también con las startups. Yo he sido muy crítico de eso y lo he conversado Ajá, mucho en este podcast, que sí, una startup no puede depender siempre que le inyecten dinero a tercero, sino que exacto, debería depender de que sea un éxito en el mercado y que sea rentable propiamente por sí misma. Sí, obviamente exactamente. si necesitan crecer y escalar y necesitan inyectar dinero, perfecto, bienvenido sea, pero no puede, porque hay proyectos que son creados para recibir dinero y crecen en base a dinero y son, son humo, porque no tienen una representación en el mercado, no venden. Y es como ¿Sí? lo que dices tú, lo mismo que comentaba, me acuerdo en Twitter, si no me equivoco, era Paul Graham, que también está uno de los padres de Y Combinator, que es los que financian también a startup, y decía, oye, si por mucho dinero que te presten o que te den este capital, si la idea es mala, si no tiene este correlato con el mercado, igual se te va a ir por las manos. Entonces, Sí. ellos ya lo detectan. Y es un poco esto, es como bien el ejemplo que tú ponías de la obra de teatro, es, y qué pasa con comediantes también, son las personas que tienen esa sensibilidad de detectar qué es lo que quiere la sociedad. A eso me refería yo en el caso del arte, con la Sí. yo le llamo así, comunicación visual objetiva. Significa que no es tanto lo que tú quieres o lo que te gusta, sino que entender cuáles son los problemas que están ocurriendo en la sociedad que la gente comenta y que pueden tener gracia. Por ejemplo, ayer lo vimos con esto que está medio mundo pendiente de que si iba a salir o no un anuncio oficial de la corona inglesa respecto a lo que le pasaba a Kate Middleton. Nos podemos reír, a mí la farándula es de lo que menos me interesa, pero ahí hay un nicho cuando tú dices, la gente está hablando de esto, si lo representa de una forma que sea divertida, vas a tener likes, que eso después se va a traducir, por supuesto, en engagement, como sabemos, interacción, la gente va a enganchar contigo y puede entonces una marca decir, oye, vi tu dibujo en lo que hiciste, quiero hacer una campaña contigo. Así se empieza, así partí yo también. Oye, con esto terminamos el podcast porque ya Ajá. estamos en la horita Estamos en dos la... minutos, la hora 2 minutos, ¿viste? Quiero terminar con esto. Si alguien está recién partiendo, ¿cómo partir? Porque ya entrar dentro de la marcha es más fácil, pero la partida, el primer paso, siempre es el que cuesta. Si alguien te estuviera escuchando y está, insisto, independiente de cuál tipo de arte o negocio quiera partir, ¿cómo le diría el primer pujoncito? ¿Cómo le ayudaría con este de vos dale? Exacto, yo creo que primero que todo, hoy día tienen una ventaja que yo no tuve y que hubiese querido cuando empecé. Imagínense que yo tengo, como decía, 47 años. Entonces, cuando tenía, que ser mis 20, 21, si es que había internet, era súper incipiente, súper incipiente. Hoy en día tienen muchísimas más herramientas y redes sociales. Mi consejo, y que nunca me canso de evangelizar con esto, es tengan presencia en redes sociales. En todas, la mayor posible. Yo conté una anécdota que la vuelvo a repetir porque puede ser chistosa, puede ser presumida, pero es súper útil. Yo enganché incluso un trabajo por Tinder. Me hizo una cuenta Tinder y me contactó una editora y me dijo, oye, yo trabajo para esto ya. Quiero decir eso, tienen que tener presencia. Incluso algunos dan un consejo que va un poco más allá y que me parece súper atendible también, es que dicen, trata que cuando alguien te quiere contactar para llegar a ti a un correo o darte un trabajo, haga los menos clics posible. Eso es súper importante también. A veces uno Sí. se va y nos gusta a nosotros tener nuestro Behance y no, y repartido y 1000 links. Tienes que facilitarle la pega a las personas que no somos artistas, que no son artistas y que quieren llegar a ti. Eso es súper importante. Como digo, presencia en redes sociales porque además es una vitrina que nuestros padres hubiesen querido, que es internacional. Te pueden ver de inmediato de China, de Estados Unidos, de Alaska, donde tú estés, te van a ver. Entonces eso es súper importante. Para bien y para mala, para bien y para mala. Pa' bien y Claro, pa' mal. Porque cuando uno tenía 15 años y era tonto, solo un grupo limitado de personas sabía que éramos tontos, porque todos los 15 años fuimos tontos, claro, digámoslo. claro. Hoy Está día sin tenemos meme. sí, hoy día tenemos internet Es y verdad, todos se dan cuenta que somos tontos. Entonces sí, es un arma de doble filo, pero es nos verdad. permite hoy día aumentar y masificar nuestra Uno puede presencia. decir, claro, uno puede decir un disparate y se convierte en viral hasta España, todos los países de habla española.
Pero respondiendo también a lo que me decías, la segunda, para mí, clave de esto, y que es un consejo que no me canso de decir a los que están empezando, trata de curtirte en el trabajo por encargo. Yo sé que todos los artistas nos gusta hacer lo que nosotros queremos, idealmente eso, y no despreciarlo, pues eso dejarlo para tus redes sociales, qué sé yo, Instagram, y mostrar lo que eres capaz de hacer o lo que te gusta. Pero también es muy importante que negocies con otras personas. La negociación no tiene solamente que ver con claudicar a que me dan una instrucción y a veces viene, pero súper específica, queremos esto, no inventes, cópiate esto, así. Yo también lo pasé con la agencia de publicidad, es verdad. Pero lo que sirve esto es que en mi caso, que tengo ya unos 25 años negociando con clientes de todo tipo, de todos países, de diferentes idiomas, diferentes caracteres. Hay personas que son muy simpáticas y otros que son plomazos. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que tú aprendes, como ya lo he mencionado a lo largo de esta conversación, a decodificar qué quiere la gente, cómo son los diferentes perfiles de personas, cómo son las distintas culturas. Y eso te va haciendo desarrollar una suerte de sensibilidad fina para comunicación visual. ¿Qué quieren las personas? ¿Qué van a entender personas de tal segmento? ¿Qué entiende un viejo? ¿Qué entiende un joven? ¿Qué entiende una persona, el adulto mayor? ¿Qué entiende la persona de mi segmento? Esa te permite ser una persona mucho más dúctil y tener esa capacidad de entender entonces qué quiere la sociedad, porque básicamente lo que hace es que estás interpretando un concepto, cómo es una persona, cómo es un segmento social, cómo es una marca. Entonces, no evadir eso. Muchos artistas cuando están empezando jóvenes dicen, no me quiero contaminar, usan esas palabras así como grandilocuentes, no quiero contaminar, no quiero corromper mi obra. Y básicamente lo que estás haciendo con eso es que estás perdiendo esa capacidad, De este experiencia, músculo sí. de Perdió esa entender, ¿te experiencia. fijas? Entonces, el trabajo por encargo te da muchas cosas y entre esas una gran virtud que creo que la mencioné antes, pero que es cuando tú trabajas por encargo te ponen plazos. No puedes hacer las cosas para entrégamela cuando tú quieres. Te dicen, la necesitamos, Marcelo, en 48 horas. En 24, incluso en una editorial me dijeron, una vez, tenemos 6 horas porque va a salir la revista. ¿La puedes hacer? Y yo, sí, la hago, listo. Por eso te pagan más también, es la capacidad de respuesta. No, no, ojo, ojo. Cobra más. Entre menos tiempo te da, más tenéis que cobrar. Si cobráis lo mismo en 6, 24, 48 horas, estáis mal. Estáis muy mal. Si te presionan, Exactamente. hay más presión, más plata Pues cobras. tiene más Eso es. valor, Sí, exactamente. por supuesto. No toda persona tiene la capacidad de responder algo en 6 horas, entonces eso también es valor que se traduce en más dinero. Sí. Pero aquí también es importante, como digo eso, en la obra por encargo te permite curtir muchas funciones como artista muy rápido, hacerlo todo esto, saber resolver, en otras Mm. palabras. Sí, y esta sí es la última pregunta, porque ahora sí nos pasamos un poquito del tiempo, pero es que no quiero dejar de hacerlo porque salió. Si no vaya a cortar. ¿Tú estás de acuerdo yo voy a dar este consejo, me dices si estás de acuerdo o no, o cuál es tu mirada? ¿Te parece? Ujú. Si no te están pescando en el principio, regala tu trabajo. Al principio ¿Cómo? duele. Si estás partiendo y nadie te está pescando, regala tu trabajo. Yo creo que bajo ciertos O límites, sea, digamos, sí, porque... amigo, es como de, mira, hagamos esto. Yo lo hago, ¿sí? Si sale algo después, con Ujú. plata. Pero sí hay que veces que hacer charla gratuita, yo lo he tenido que hacer, alguna consultoría gratuita, algo gratuito, Yo diría que espero que no bajo sea siempre, ciertos sí. límites, porque yo, claro, lo que estoy de acuerdo es que cuando yo empecé Grafiscopio, era como muy dogmático. Había cosas que decía sí y esto definitivamente no. Ya no soy tan así. Me he vuelto con los años también un poco más pragmático porque me tocó ser también, yo también tuve en un momento una agencia. También incipiente, no duró tanto, pero también me ha tocado estar en la vereda, quiero decir, del que contrata servicios de otro. Entonces me di cuenta que de pronto los que solamente ofrecemos servicios podemos ser un poquito a veces muy militantes. Esto yo no lo haría, no transamos. Y eso creo que también muestra inmadurez profesional. Lo que sí creo es que cuando vamos a hacer trabajo gratis, que yo también lo hice, en eso estoy de acuerdo contigo, no puedo negarlo ni mentir a nuestra audiencia, yo también lo hice, cuando estás empezando, uno trata de darse a conocer y Sí, toma cosas a exacto. veces incluso por que te pagan con bolitas de dulce. Lo que Sí. daría mi consejo hoy en día, o le agregaría a esa cuña, es decir, que ese lapso en que estás regalando trabajo trate de ser el menos posible. ¿Qué significa eso? Que uno aprende también que las negociaciones, y esto lo voy a tratar, por cierto, también en mi canal de una manera más extensiva, las negociaciones significa que las dos partes ganen algo. No existe esa cosa en el mundo real, negociando entre adultos y personas más o menos sensatas, del juego de suma cero. Uno gana todo y el otro pierde todo. No es así, la verdad. Tú puedes generar instancias donde van a ganar ambas partes. Entonces, tú puedes empezar diciendo a lo mejor, voy a hacer un primer trabajo
que la persona me conozca y tal vez le voy a cobrar algo simbólico o nada, si es que estoy empezando y nadie Exacto, sí, literalmente me exacto. conoce. Pero luego la siguiente es decir, ok, o puede ser para partir, voy a hacerlo por un valor muy menor a lo que yo haría o Exacto. lo que a ti te serviría. Pero eso puede entonces convertirse en el cimiento con que en la siguiente yo voy a decir, ya sé negociar, sé que mi producto que hice para ti dio resultado, entonces ahora no te lo puedo regalar, ¿te fijas? Sí, Es como un poquito ir definiendo esa sí. cancha de Pero ojo, la negociación son acuerdos, esa es por la eso le palabra. digo, para partir y hacerte conocido, sí es válido regalar tu trabajo, porque hay artistas que dicen, no, mi trabajo no se puede regalar, es muy importante, es como, amigo, no te Pero a conoce veces nadie, también no te conoce nadie, amigo. convengamos que a veces pasa lo contrario. Hay personas que exceden mucho este límite de los trabajos gratis. Y, por ejemplo, algo que yo soy bastante crítico que son los concursos. Hay concursos, por supuesto, yo también participé, que sí tienen un Sí, alcance, un reconocimiento, que a mí me dieron trabajo incluso cuando no gané. sí, Terminé teniendo más trabajo que el que ganó. Pero hay que leer muy bien las bases de los concursos, porque a veces uno empiezan, hay personas que hacen su carrera prácticamente en participar y participar y nunca eso se traduce en dinero y a veces en la base, yo siempre digo esto, más importante que el apartado de cuánto vas a ganar de premio es el de derechos, porque me sí, ha pasado con concursos que tú dices, te pagan, por ejemplo, 1 millón de pesos y uno súper contento, pero en el alcance que va a tener o la reutilización para marcas, resulta que ese concurso o ese premio valía 10 veces más, sí. literal 10 veces más. Entonces ahí tienes que también considerar que ir haciendo carrera a base de concursos no es el mejor No, no, consejo. no, no, pero para partir sí, darse a conocer, sí, por supuesto. Y voy a tocar gratis, voy a hacer esto, o sea, sí. Obviamente Yo no creo puede que ser, sí, no puede todos ser tuvimos el, que hacerlo. sí, no puede ser tu tónica. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, no voy a estar 3 años haciendo cosas gratis, olvídalo. ¿Sí? Porque también, Miguel, recuerdo Tenéis que que comer, amigo, tenéis que comer. había una, no sé si existirá todavía, pero una página muy buena que hablaba de esto. Era contra el trabajo especulativo, que se llama, que es cuando tú haces básicamente un trabajo sin garantía de que va a tener pago eh, a cambio. Ujú. Y que decía, es súper delicado, hay uno de los interventores, que los profesores le enseñen a los alumnos a trabajar gratis, porque básicamente le están enseñando a disociar trabajo de remuneración. Mm. Eso creo que hay que tener mucho cuidado si tu profesor te empieza a decir, no, dale, trabaja gratis, date a conocer. Como digo, tiene que ser un límite de tiempo. Es decir, voy a hacer a lo mejor para darme a conocer, yo mismo me voy a fijar 6 meses en que voy a regalar mi trabajo para Sí, darme a conocer. exacto. Pero Eso. trata de que sea el menor tiempo posible. Ese Sí, es siempre mi consejo. no puede ser tu tónica. En eso sí estoy de acuerdo, Mm. pero para partir tenéis que partir por algo. Y si tenéis que hacer Y aparte, amigo, digámoslo, mi primera charla fue horrible, entonces, gracias a Dios la regalé. No me hubiera sentido mal cobrándola. Pero fue Claro. puliendo. En algún momento y hasta que tuvo un producto y es como, olvídate que lo que te voy a hacer gratis. Tú no sabéis cuánto trabajo hay detrás de esto, porque hay años, hay trabajo, hay cientos de presentaciones, hay errores, hay cagazos. Lo que tengo ahora es un producto tremendamente estructurado, Yo creo que tú definido lo y sabes listo. también como yo lo que pasa con la asesoría, que la gente cree que son conversar, solo conversar. Loco, para resumirte algo en 10 minutos es porque este cerebro tuvo que Sí. trabajar 10 años. O sea, yo hago, por ejemplo, yo tengo 2 slides donde resumo Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que son 1300 páginas. Como tú querís resumir en 2 slides 1300 páginas, juega, juega. Léete el libro 500 veces y trata de resumir esto en 2 monitos. A ver, Eso es lo que uno a ver cobra. cómo te va. Ujú. A ver cómo te va. A ver qué tan fácil te sale. Créeme que no te va a gustar. Créeme que vas a terminar con una cuestión de 10 de páginas hasta que, si es que llegáis a sintetizarlo en los modelos sumamente complejos que a veces incluso uno toma de autores reconocidos o de gente cercana, siempre dando, por Exacto. supuesto, ahí el El reconocimiento de por crédito. medio. Oye, nos pasamos un poquito del tiempo, pero lo pasé muy bien. Espero que Igual. igual, Marcelo, si alguien quiere contactarte, contratarte, conocer tu trabajo, aparte del canal de YouTube, que yo me comprometo que lo voy a poner acá abajo, y si encontramos el artículo también ponerlo, ¿dónde puede contactarse contigo? ¿Cómo puede hacerlo? Para mí, primero que todo, ha sido una muy grata conversación también, así que agradezco esta invitación. Como decía al comienzo, tratábamos de hace mucho tiempo de Sí. lograrle, finalmente se pudo, con tiempo, pero bueno, como la agenda también de adultos, tú sabes, pues, tratar de coordinar agenda de adultos, pero bueno, me pueden encontrar a mí básicamente como Pérez Fecto, que cuando me preguntan cómo se escribe es básicamente la palabra perfecto, pero con Pérez. Así que, Pérez con Z, para los que no están escuchando y no están viendo. Pérez con Z. Pérez de exacto, apellido con Z, Pérez Fecto. ¿Ok? eso es, y estoy en todas O las redes Pérez, bajo eso. Pérez, si me están escuchando de España. Pérez. Estoy en todas las redes bajo ese nombre y también Miguel les puede dar el dato de que en mi LinkedIn estoy como Marcelo Pérez, pero pongo también entre paréntesis Perfecto, así que lo van a ubicar con los diferentes Marcelos Pérez, van a Lo van a reconocerlo diferenciar por eso. inmediatamente.
Oye, muchas gracias por tu tiempo, por la buena onda, por estar acá. Amigos, si algo les gustó este capítulo, por favor compártalo. Hago crecer esta comunidad y que más personas tengan negocios de otro planeta. Muchas gracias. Chao, chao. Y el cierre. ¡Piu!